Bien, pues ya estamos aquí con nuestro psicólogo, con Javier Ferreiro, que le voy a dar la bienvenida. Muy buenas. Buenos días. Un tiempo desapacible, ¿no? Sí, está feo. Pero bueno, también agradable que llueva, por lo menos se limpia un poquito así la atmósfera Sí, como se dice, hace de los falta, ¿no? virus y todo esto, ¿no? Mm. Bien, Javier, vamos a empezar con nuestra consulta virtual que hacemos aquí cada viernes. Como siempre, decirles que los temas bueno, pues son muy particulares de cada uno y bueno, se requiere de más tiempo para conocerlos, ¿no? Nosotros asesoramos un poquito en lo que se puede, en este caso el profesional que es Javier Ferreiro. Nos quedábamos en esas preguntas que decían, dice, ¿qué es un test y si se cura a las personas con los test? Bueno, la segunda parte no se cura a las personas con los test, Con un ¿no? formulario, ¿no? Y un test es una prueba a menudo estandarizada en el sentido de que se le pasa a un montón de personas, una población grande, y se clasifican los resultados y entonces te pueden clasificar a ti en función, digamos, del conjunto de la población. Eso que estudiábamos de la campana de Gauss, ¿no? De cómo se distribuye la población, una puntuación intermedia, la más frecuente, pues te pueden decir si estás por encima, por abajo. Por ejemplo, eso es muy común en los test de inteligencia, ¿no? Lo que llamamos el cociente intelectual, aunque se utiliza la expresión coeficiente, el coeficiente sería el 0, no sé cuánto, mientras que el cociente es las puntuaciones que se dicen de inteligencia, pues por ejemplo, de 100, la media sería 100, por encima, pues 110, 120, 130, hasta cuando hablamos de superdotación, ¿no? O por debajo, ¿no? Hasta lo que antiguamente se le llamaba, tú fíjate, los términos antiguos son imbécil, idiota, de ese tipo, ¿no? Y hoy en día pues ya después se pasó a hablar de... ¿Listo, demasiado listo? Claro, eso por encima, ¿no? ¿Listo, demasiado listo? Bueno, demasiado listo tenemos muchos, ¿no? Y bueno, así en general los test son pruebas, sobre todo que son útiles para los profesionales, en el sentido de que casi nunca el paciente, si hablamos de clínica, puede hacer nada con ella, con algunas excepciones que ahora vamos, ¿no? Entonces hay pruebas, los test, digamos, hay de muchísimos tipos. Los más conocidos son los test de inteligencia o de aptitudes con P, ¿no? Que son, pues, cuando vamos a hacer una selección de personal, nos pasan, por ejemplo, los test de orientación espacial. Si tenemos que hacer un manejo espacial, pues si esta está así, esta ficha está así, esta está así, ¿cuál sería la siguiente? Cosas así de lógica y tal. Ese sería un tipo de test, ¿no? de valoración de actitudes, de capacidades intelectuales. Hay muchos que tienen la forma de cuestionarios, por ejemplo, de personalidad. A menudo me siento solo y con ganas no sé, de hacerme algo. O los hay que se llaman los inventarios, que son frases y tú pones verdadero o falso. Hay cuestionarios que son en forma de preguntas y tú respondes. Y después hay toda una serie de test que son de personalidad, a propósito del carácter, que ahí hay una gran variabilidad. Desde test así, digamos, cuestionarios o inventarios de personalidad, hay unos famosos en Minnesota, que son 565 preguntas, son horas haciendo eso. Y hay otros, por ejemplo, que son más de mi gusto y de mi agrado, porque los puedes llevar a la clínica en alguna medida, que son los test proyectivos, ¿no? Los test proyectivos son aquellos test en los que, a partir de un material normalmente poco definido, pues el paciente o la persona a la que se está testando hace algo. Por ejemplo, en los niños hay test en los que se le dan viñetas. Ajá. Y te cuentan una historia a partir de las viñetas. ¿No? Unas viñetas, por ejemplo, están más preparadas o dan pie más a que los niños cuenten historias del tipo, pues, por ejemplo, en relación con la agresión, en relación con los padres, en relación con una posición, digamos, las posiciones que toman en la vida en relación con los conflictos. Entonces, por ahí a veces sí se detectan cosas que en la clínica pues se pueden seguir explorando, ¿no? Hay otros tipos de test proyectivos. Yo pasé, fueron 3 años en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, pasando test a los pacientes ingresados, y aquello era una locura añadida. Recuerdo el Minnesota este que te decía, se lo pasamos entre un compañero y yo a un señor ciego que estaba ingresado en psiquiatría, diagnosticado de una depresión mayor y además medicadísimo. Entonces pasamos una semana entera
entiendo que casi torturando al pobre hombre con preguntas, ¿no? Una cosa terrible, ¿no? Y te decía eso, que hay otros test, por ejemplo, los test de historia, el test de apreciación temática de Murray, de un americano. Ese es un test donde a partir de una lámina se cuenta una historia. Entonces se entiende, se llaman proyectivas porque se entiende que uno proyecta su mundo interior. Ajá. De tal manera que en mayor o menor medida, también depende del control que uno ejerza, ¿no? A la hora de contar la historia, pues proyecta cosas de su vida, ¿no? Pues más fácil que si yo he tenido una infancia triste, pues cuando aparece un niño, pues aparezca una historia triste, ¿no? O hay algunas que facilitan la aparición de historias de logro, ¿no? Si un niño que está frente a unos libros, por ejemplo, se busca que la historia concluya, entonces que tenga un principio, un desarrollo y un final, pues te puede contar que el niño iba a hacer un examen y lo aprueba o no lo aprueba, ¿no? Y te relacionas con las expectativas que tiene la persona. Ese tipo de test, que no necesariamente lo tienes que pasar entero, digo en la clínica, ¿no? A veces facilitan que la persona entre en cosas que no entra de por sí, ¿no? Y digamos, por decirlo así, te puede ahorrar tiempo. Está el famoso test de manchas, el test de Rorschach, ¿no? Que cualquiera ve ahí algo. Se ven muchas cosas, sí. Es muy curioso. Yo nunca lo he visto, la verdad. No lo has visto. Tampoco lo he tenido, ¿no? Ajá. Bueno, hombre, es un test que como se utiliza mucho, es el que más trabajado está de ese tipo, de los de manchas, que hay más, pues se procura que la gente no conozca las manchas, porque si no, si tú las conoces de antemano y las vemos tú y yo y decimos, aquí se ve un pajarito, aquí se ve... Claro, nunca lo he visto, yo no pues ahí hay, por ejemplo, es interesante que hay, por ejemplo, tipos de respuestas. Hay varios sistemas de valoración. Las respuestas populares, quiere decir que lo que más fácilmente todo el mundo ve, pues hay una lámina, me lo invento para no dar ninguna pista sobre el test, pues que se parece, vamos a suponer que todo el mundo ve una tele, ¿no? Y ahora una determinada persona no ve una tele, sino que ve, ¿qué te digo yo?, la pantalla del ordenador o ve una ventana, ¿no? Y ahora la ventana la ve desde dentro, desde fuera. Aquello está en movimiento o no, ¿no? Se entiende que quienes ven movimiento tienen un mundo interior más rico, aunque no se sepa bien qué es eso, pero que... O, por ejemplo, hay quienes se van a los detalles, muy minuciosos, ¿no? Y imaginación también, ¿no? Una persona imaginativa, digamos, claro, ¿no? hay gente que da muchísimas respuestas. Muchas vueltas y también. En una lámina te da 10 respuestas o un montón de cosas que ve, le da vuelta a la lámina, no se la da. Por ejemplo, ve, como la mayoría son en negro y grises, pues hay gente que interpreta los blancos, ve las formas blancas como si lo negro fuera hueco, o es capaz de hacer las dos cosas, ¿no? En fin, hay muchas posibles respuestas. Y además también da muchas respuestas, eso. Claro. Y lo que pasa es que son pruebas que te pueden decir mucho a ti como evaluador, ¿no? Test en inglés es evaluar, me parece, ¿no? Y te pueden dar mucha información a ti como evaluador, pero a menudo son poco útiles si no las sabes utilizar bien en el trabajo con la persona, ¿no? Un terreno en el que sí suelen ser útiles son en lo que se llama el screening, la detección precoz, ¿no? Por ejemplo, en los colegios, los orientadores escolares, a veces los mismos tutores, pasan o aplican algún tipo de test generalizado para todos los niños, donde pueden detectar pues si hay situaciones de maltrato, de abuso, o si el niño está sufriendo algo que lo pone triste, ¿no? O bueno, si se puede detectar si en el caso de actitudes, una falta de concentración o lo que sea, y ahí sí es importante porque esos orientadores o esos responsables escolares pueden ver que hay niños que tienen unas necesidades especiales, que pueden ser del ámbito, digamos, psicológico en el sentido emocional o, por ejemplo, en el psicopedagógico, si tienen que trabajar algunas actitudes más, ¿no? Hacer una adaptación curricular, en fin, pueden. Y después hay otra cosa que ya está a medio camino entre lo que son los test y la observación cotidiana, lo que hacemos todos, que son las escalas de observación. Entonces, que reflejan determinadas conductas que se observan a través del tiempo, por ejemplo, en los niños o en los adultos, ¿no? Normalmente esos son para contextos de internamiento o donde la gente pasa mucho tiempo y hay unos observadores que están valorando qué conductas hacen las personas, cuáles no, con qué frecuencia, qué duración, y que dan una información, digamos, más cercana a la que tenemos las personas, pues por el contacto habitual, ¿no? El psicólogo en sí es muy observador, ¿no?
Bueno, o debería, debe serlo, ¿no? Debe serlo. Observar en el sentido amplio de oír, ¿no? De oír, de ver. Que no todo el mundo tiene esa capacidad, ¿verdad? No, no, pero se desarrolla, se entrena, desarrolla, ¿no? sí. Más lo hace la experiencia, ¿no? Y sobre todo si tienes, digamos, buenos padrinos, en el sentido de que también si estás bien acompañado de profesionales con más experiencia, si eres capaz de entregarte a la supervisión de casos, pues al principio, sobre todo cuando tienes poca experiencia, andas cogiendo moscas, ¿no? Entonces, pues si, por ejemplo, los que hemos hecho psicoanálisis, ¿no? Haces tu análisis personal y una parte que está, digamos, a medio camino entre el análisis y el trabajo directo con los pacientes, es la supervisión de casos. Tú cuentas lo que te cuentan las sesiones y hay veces que tu supervisor o tu analista te permite ver cosas que no has visto del caso. Hay una cosa de que Javier nunca pregunta, ¿no? Que la evita o que se queda ahí de alguna manera bloqueado. Entonces, claro, ahí la supervisión te ayuda a ver cuáles son tus puntos ciegos, ¿no? Que es una metáfora, la metáfora del ojo, ¿no? Del punto ciego, que digamos que te permita la supervisión completar la visión y no tener ese punto ciego, ¿no? Javier, has hablado del tema, se nos va el tiempo en esta pregunta, has hablado del tema, porque además está interesante, ¿no? También, del tema de los superdotados y demás, sobre todo los niños y demás. El hecho de, por ejemplo, saber que un niño tiene un coeficiente mucho más alto que superdotado, decírselo a sus padres, evidentemente, porque son los que van a tener más conciencia, ¿no? ¿Está mal realmente que esos padres se lo digan al niño? Bueno, eso casi todo está muy en función del caso, ¿no? Cuando las cosas son evidentes, ¿por qué no comentarlas, no? La sobredotación, ¿no? La superdotación normalmente es un fenómeno en el sentido de que no es que uno sea más inteligente que la media, ¿no? Sino que hay alguna capacidad en la que destaca sobremanera, ¿no? Hay niños, digamos, que están más dotados para la retención de conocimientos, para la lógica, para cuestiones artísticas. Hay niños que enseguida empiezan y dibujan, pintan o bailan, cantan o tienen determinadas cualidades, talentos personales mucho más desarrollados. Entonces yo creo que eso se inscribe, digamos, en la dinámica de cuál es la actitud de los padres y de los niños. A un niño que es evidentemente está evidentemente más dotado en alguna habilidad, por ejemplo, o musical, ¿no? No reconocérselo, no decírselo, pues es como ocultarle una evidencia, ¿no? Algo a veces que el niño ya sabe. O en otros casos, digamos, todo esto es como las herramientas. Tú el conocimiento lo puedes utilizar. ¿Y tampoco no puede hacer el efecto contrario, quizás de hacerlo un poco más vulnerable? El hecho de que lo sepa. Sí. Bueno, o que quizás realmente, desde que lo saben los padres, ¿no? Mi hijo es superdotado, mi hijo no es necesario esto, mi hijo no es necesario lo otro, porque lo capta todo, porque no. ¿Sabes qué te quiero decir? Claro, y entonces se le puede abandonar, lo ¿no? hace más vulnerable, ¿no? Sí, se puede utilizar en el sentido de hacerlo más vulnerable. Tú imagínate, a mí o a ti, a cualquiera le dicen, pues tú eres una máquina en matemáticas, ¿no? En función de cómo se considere eso, si por ejemplo se puede considerar con orgullo, ¿no? Con alguna frecuencia vemos padres en consulta que vienen a que valoremos a los niños para ver si son superdotados, que no es que quieran valorar si el niño es superdotado, es que quieren que el niño sea superdotado. Sí. Y poco menos que si tú no entras en eso, no les vale. No eres la cuestión, claro, la cuestión no es, para nosotros no es si el niño es superdotado, si tiene una habilidad por encima del resto de los niños, sino cómo vive eso. Es muy común, por ejemplo, con niños que están especialmente dotados en alguna habilidad, por ejemplo, que se les promocione de curso, ¿no? Que se les pase, pues el año que viene en vez de pasar a tercero, pues va a pasar a cuarto, ¿no? Y entonces, por ejemplo, los psicólogos hemos estado muy acostumbrados a tener cuidado con ese tipo de cosas por otro aspecto que no se valora, que es el aspecto social. De repente el niño el rechazo.
de 10 años está con niños de 11 o de 12, y el rechazo. ha perdido el grupo, se le mira mal, este es el empollón, el gafitas cuatro ojos, como se decía antes, y a lo mejor lo que parece una oportunidad para él, está perdiendo oportunidad en otros aspectos. A lo mejor para lo intelectual o para la habilidad que tenga está bien, y para lo social está mal. Pues ya no está con los compañeros de clase, o se siente un bicho raro. No reconocer frustraciones. Claro, claro, es una situación compleja y a mirar caso por caso, ¿no? En el sentido de que no hay una regla general buena para todos, ¿no? Cuidado sobre todo con la necesidad de que los hijos sean eso que decíamos algún día, ¿no? Lo que nosotros no hemos sido, ¿no? Yo que no era tan listo, ahora quiero tener el hijo más listo del mundo. Y que además es una cosa que casi todos los padres, ¿no? Lo llevan a cabo y no. Nos vamos a quedar aquí. Muy bien. Fíjate, nos ponemos a charlar y al final se nos va el tiempo en nada, ¿no? Pero bueno, volvemos, ¿no? Muy bien. A tratar estos temas y muchos otros que nos hacen llegar ustedes, ¿no? A través de la página de Multimedia.